Buenos días. Buenos días, buenos días. Ah, ya, lo que sí es que, ¿qué tal les, o sea, qué tal les fue en su PC? Porque he visto que han salido un poquito bajitos. ¿Qué pasó con su PC? Porque según tengo entendido, los primeros ejercicios, eh, el profesor, creo que los explicó en clase, o sea, ha detallado por lo menos cómo hacerlo, ¿no? En clase. Y nada más era una formulita para cada uno. El último ejercicio sí ya fue de lo que vimos en clase, básicamente. Así que sí, sí. A ver, coméntenme en todo caso qué fue lo que pasó o qué opiniones tienen sobre su primer PC. ¿El último ejercicio? No, ¿quién hizo el último ejercicio? El último ejercicio fue lo que hicimos en clase. ¿Alguien lo hizo? ¿O nadie lo hizo directamente? Claro, era dejarlo todo en función de los demás y tenías que simplificar el problema de optimización. Tenías que eliminar el z y dejabas en función de x y nomás derivabas para una función con dos variables, nada más. Ya, pero en todo caso, si no lo hacemos ahorita rapidito y ya, me parece. ¿Qué puede ser? Ya, lo que sí les quería decir era, para su siguiente PC, estos dos ejercicios de acá que no los hicimos porque fue muy operativo, ya. Esos dos, el 2 y el 3, eh, lo desarrollan porfa, pero tiene que ser demostrado bien detallado, ¿ya? Quiero que lo desarrollen, o sea, se lo voy a dejar como tarea para si no les mando el solucionario. Tiene que ser detallado, ¿no? Los dos ejercicios, el 2 y el 3, como tarea, y tiene que ser hecho en látex, ¿ya? Y eso le va a ayudar para un punto, 2 puntos en su próxima PC, ¿no? Puede ser 2 puntos porque son dos ejercicios. Pero eso, que lo desarrollen hasta el lunes y que me lo manden a mi correo, no creo que sea inconveniente. Lo pueden hacer después de clases. Ya, hasta el lunes, pues chicos. Lunes, mediodía, eh, me lo mandan a mi correo, por favor. Se los voy a pasar. Ya, la 2 y la 3. Ya. Ahora, el último ejercicio simple, muchachos. A ver, fue lo que vimos en clase. A ver, se los voy a dejar planteados. En todo caso, ya ustedes lo continúan. Te decía que tenías dos activos, ¿no? O sea, tres, perdón. X, Y Z. Ya. Y te pide hallar el portafolio de mínima varianza, ¿no? Ya pues, cuando tú tenías la varianza de un portafolio, ¿cómo aplicabas directo su fórmula? O sea, no había ahí mucho drama. Era aplicar nada más la fórmula que habíamos demostrado, que era varianza de quién, de rendimiento de portafolio, ¿no? Entonces era el peso de x elevado al cuadrado por la varianza de r de x
¿no? Por la varianza de R de Y. Ah, por la varianza de R de Z. ¿Ya? Más sus combinatorias, pues, ¿no? O sea, las covarianzas entre los activos, ¿no? Pero ahí convenía dejarlo en función ¿de qué cosa? De coeficiente de correlación. O sea, tenías dos veces el peso de X, peso de Y, por el coeficiente de XY, ¿no? O creo que directamente te da las covarianzas, no recuerdo. Pero en todo caso, la fórmula sigue siendo exactamente igual, ¿no? Esa es la covarianza. Creo que te dejan en función de covarianza. Ya, covarianza de XY, ¿no? En ese caso. Ya. Luego tenías otra vez Y con Z, ¿no? Por la covarianza de Y con Z, más dos veces X con Z. Ahí. X con Z, ¿no? Ya está, Y con Z, ya, listo. Entonces, acá ya te daban directamente las varianzas, o sea, te daban las desviaciones, creo, las varianzas. Ya, tenías, reemplazabas. ¿Qué más tenías de dato? Tenías las covarianzas, reemplazabas. Ahora, si te piden ya el portafolio de mínima varianza, lo que te están pidiendo hallar los pesos, pues, ¿no? Básicamente te piden ya los pesos. Entonces, entonces, para hallar el portafolio de mínima varianza, tenías que minimizar toda esta cosa de acá, ¿no? Pero se hace sencillo porque no tienes, o sea, esto de acá es un dato, pues es un número, ¿no? Entonces tienes que minimizar la varianza de portafolio, que en realidad es una función de quién, de los pesos, pues, ¿no? De X, de Y de Z. Ya. Y como acá tienes tres, o sea, tienes tres variables, o sea, lo normal, ¿no? Lo simple sería simplemente derivarlo. ¿Por qué? Por los tres, pues, ¿no? Ya, listo. Y igual a cero. Pero, o sea, acá el truco para que, o sea, si haces esto, obviamente te va a quedar un sistema de ecuaciones enorme y vas a tener que, no sé, acá se puede salir con un método, ¿no? Matricial. Armas tu matriz, tu matriz, y aplicas inversa, ¿no? Pero hacer eso es engorroso. Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es eliminar, o sea, eliminar el Z, Y o X, quien tú quieras. ¿Por qué? Porque acuérdate que este, el mismo problema te decía que no había lugar para posiciones en corto. O sea, no podías hacer posiciones en corto. ¿Qué significa eso? Significa que cada peso tiene que ser mayor a cero, o sea, mayor o igual, ¿no? Es por eso que te daba el ejercicio ya te daba las pistas de cómo hacerlo. Eso quiere decir que como no hay posiciones en corto, cada peso tiene que ser mayor o igual a cero, y por lo tanto, la suma de los pesos te tiene que dar uno. Entonces acá lo que tú hacías era despejar, ¿no? O sea, si tú querías eliminar el Z, pones acá, ¿no? Y reemplazabas esto acá, pues, aquí y acá. Una vez que hacías eso, ya tenías una función de dos variables. Tenías una función de dos variables y ya eso es mucho más sencillo de derivar. Derivas esto, derivas esto, incluso acá, o sea, acá tienes un elevado al cuadrado, ¿no? O sea, sería Z, peso de Z cuadrado. Incluso ahí no tenías que hacerte ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque cuando tú derivas esto en función de X, supongamos, eso se va a eliminar, pues, ¿no? Te queda como uno menos X más Y por menos uno, pues, ¿no?
O sea, te queda así, o sea, sencillo, muchachos. O sea, ya no se he puesto más porque tampoco habíamos visto tanto. Pero era así, básicamente. No sé si no la vieron o no sé qué les pasó ahí. Pero ya. Luego de eso, ¿tuvieron problemas en los otros ejercicios? ¿O qué fue lo que pasó, chicos? ¿Por qué tan bajos? ¿Por qué serían tan bajitos? Chicos? Ya bueno, la 2 y el 3, ¿ya? Porfa. La 2 y 3. Resuélvanlo. Obviamente todo que tiene que ser de acuerdo a lo que te piden, demostrado, y ya. Y nos quedamos en la 4 acá. Ya. El ejercicio 4, ya. Vamos a ver. Voy a dejarlo todo con azulito. El ejercicio 4, que es de Black, es el modelito Black Leader, ¿no? Ok. Ese es para gestión de portafolio, ¿no? También. O bueno, optimización de portafolio. Ya. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Anteriormente hemos visto, por ejemplo, el modelo de media varianza y el modelito de Markowitz, donde se incorpora qué cosa. O sea, primero incorporamos, solamente incluimos las varianzas y la media el promedio de rendimientos de portafolio. Y en base a ello, ¿qué obteníamos? Obteníamos un peso, ¿no? Básicamente. Obteníamos esto, una cosa enorme. Entonces, y posteriormente se introdujo también o sea, la función de utilidad del inversionista. ¿Por qué? Porque esto representa las preferencias de mercado. Y una vez que nosotros alineemos, por ejemplo, alineamos la frontera eficiente con las preferencias de mercado, ¿qué estamos obteniendo? Un equilibrio de mercado. O sea, aquí en realidad lo que estamos obteniendo era un equilibrio de mercado. Ya, pero incluso este modelo tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué asume? Asume qué cosa? Que los rendimientos promedio de los activos, como se basa en información histórica, puede pasar que de repente, no sé, a ver, puede pasar que de repente para un activo X y con su rendimiento mu sub X, ¿no? Supongamos que de la noche a la mañana el rendimiento de ese activo suba abruptamente, ¿no? O sea, aumente demasiado. Por algún shock o por algún evento que ha ocurrido en el mercado. Más adelante vamos a ver metodología por eventos para ese premio. Creo que la siguiente clase. Entonces, claro, esto puede inducir a qué cosa, que cuando nosotros tenemos nuestro portafolio, o sea, tenemos el peso para X, peso para Y y peso para diferentes activos, ¿no? En activos. ¿Qué creen que va a ocurrir con el peso de X? O sea, con la cantidad que le asignamos a X. ¿Va a aumentar, va a disminuir o se mantiene igual? Sí, Sí, aumenta abruptamente. creo que depende de la correlación con el mercado, ¿no? Claro, también, pero o sea, estamos suponiendo que en ese caso las correlaciones o sea, se mantienen constantes, porque es cierto que esto se va a quedar acá, o sea, va a haber un aumento, pero la correlación entre esos dos y esos dos va a ser la misma, ¿no? Claro,
puede ser asumiendo que es constante en ese caso, que todos tienen la misma correlación, igual que el ejercicio simple que habíamos hecho anteriormente, que todos los activos tienen la misma correlación, ¿no? Y que esta sea positiva, ¿ya? Para n. Y j es la misma. Que sea positiva, supongamos. Que sea positiva cercana a cero. Porque se ha diversificado. Ok. Entonces, ¿qué creen que va a pasar acá? Se aumenta abruptamente, el modelo puede arrojar que el peso para ese activo va a aumentar. Ok. Pero claro, o sea, sería un resultado sesgado si lo vemos de ese modo. ¿Por qué? Porque si esto de la noche a la mañana aumenta, eso significa ¿qué cosa? Que su varianza también va a aumentar, ¿no? Y si esto es así, ahí es donde ya va a depender también más, en ese caso va a depender más también de la correlación que tengan con el mercado y con los demás activos. Pero en sí, si eso es así, eso implica ¿qué cosa? Que la varianza de nuestro portafolio también aumenta. Entonces ya nos estamos alejando de ¿qué cosa? Nos alejamos de un portafolio de mínima varianza, ¿no? Que en realidad es uno de los objetivos, ¿no? Básicamente. Ya, ok. Hasta ahí se entiende más o menos alguna de las críticas que se le hizo en su momento al modelo de Markowitz, ¿no? Y trató de incorporar la utilidad de un inversionista para reflejar ese equilibrio de mercado, ¿no? Pero hasta ahí era, pues, básicamente. ¿Qué sucedía para ese entonces? Sucedía que se estaban proponiendo otros modelos, y ahí es donde nace Black-Ditterman, el modelo Black-Ditterman, que en realidad corrige esta parte del modelo de Markowitz con dos cosas importantes. Uno, incorpora ya no, ya no hay un rendimiento de nuestro portafolio explícito, por así decirlo. O sea, acá el rendimiento era dato. ¿Por qué? Porque lo obteníamos información histórica y todo ello. Y nosotros sabemos que muchas veces para predecir o para pronosticar, la información histórica no es suficiente, ¿no? Por econometría lo sabemos. ¿Ya? Entonces, Black-Ditterman va a introducir, o sea, el modelo Black-Ditterman va a introducir ¿qué cosa? Introduce el rendimiento implícito de un portafolio, ¿no? Va a tener ese símbolo. Entonces, introduce una cosa, rendimiento implícito. Ya. Y ustedes me preguntarán, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ya, lo que sucede es que anteriormente nuestro foco de atención era un vector de, ¿qué cosa? De rendimientos, ¿no? Ese sigue siendo un vector de rendimientos, ojo. Pero este vector de rendimientos, ¿ya? A comparación, de repente, acabo de poner BL, ¿no? BL de Black-Ditterman y Markowitz, acá. MK, ya. Entonces, acá teníamos un vector de rendimientos, que era de nuestro portafolio, con varios rendimientos. O sea, acá te está incluyendo directamente, la novedad es que acá te está incluyendo directamente el equilibrio de mercado. ¿Y eso qué significa? Que estamos obteniendo ¿qué cosa? Los pesos óptimos. En cambio acá ese era un dato. O sea, era por así decirlo, un dato, ¿no? Claro, que al final nos servía para qué? Nos servía para establecer un objetivo, ¿no? Nos servía para establecer un objetivo, un scope. De repente, no sé, el inversor quería un 15% de rendimiento, ¿no? Para su portafolio, entonces era una restricción, ¿no?
que el rendimiento del portafolio sea 15%. Y tenemos que minimizar la varianza sujeto a eso, ¿no? Sujeto a esto. Bueno, que sea mayor o igual, pues, ¿no? Que sea mayor o igual y con los pesos. Y J, no, y mayor a 0, ¿no? Ya, eso era todo, ¿no? Pero acá la diferencia es que ya estamos incorporando el equilibrio de mercado. O sea, ya parte de un equilibrio de mercado en donde las preferencias de los inversionistas están alineadas a qué cosa? Alineadas a los datos que tenemos, o lo, bueno, los datos históricos que tenemos en el mercado. Eso es un principal aporte, ¿ya? Y eso se va a reflejar en otra variable que aparece más adelante, que vamos a ver ahorita. Y la otra es que, eso, ¿no? Y lo otro es que también introduce las expectativas de los inversionistas. Y les van a dar el nombre de views, ¿ya? De views. Se va a representar con la letra Q. Views. Que básicamente son las expectativas de los inversionistas. ¿Ya? Eso es lo que, lo que se basa en Black Litterman. Entonces son dos novedades. Partimos ya de un equilibrio de mercado en donde se incorporan las preferencias y no solamente eso, sino que también incorporan las expectativas. Esto corrige esto justamente, ¿no? ¿De qué manera? Pues vamos a ver. A ver. ¿Qué nos dice? Nos dice el ejercicio. Considera un universo de activos financieros riesgosos con matrices de covarianzas en sigma y un vector de pesos de mercado. Supongan que el mercado se encuentra en equilibrio. Ya. Acá está, ¿no? Supongan que el mercado se encuentra en equilibrio. Partimos de ahí. Y que el inversionista es representativo presenta una versión de riesgo, creo que es delta. No, no, no es delta, es gamma. Ya, mayor a 0. Asimismo, un inversionista dispone de información adicional sobre los rendimientos de los activos, lo cual puede representar que es un conjunto de relaciones lineales de esta forma, donde P es una matriz conocida de dimensión y Q es un vector de dimensión K. Dice, los rendimientos de desequilibrio, como en las vistas de estos sujetos de incertidumbre. Ya, entonces, vamos a ver. El ejercicio ya, o sea, esto es básicamente para introducir el modelito de Black Litterman, ¿ya? Pero vamos a ver. Primero, te dice que el mercado ya se encuentra en equilibrio. Y es más, te dice, a partir de las condiciones de equilibrio de equilibrio de modelo media varianza, tengo una expresión para vector de rendimientos esperados implícitos del mercado. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? A ver, ¿qué tenemos que hacer acá primero? Recordando en nuestro modelito de Markowitz, que introducía las preferencias de los inversores, ¿cuál era la función de utilidad? La función de utilidad era la siguiente. Era la esperanza de quién? De rendimiento de portafolio menos un medio de la versión de riesgo en ese caso, multiplicado por quién? Por la varianza de mi portafolio. Ya. Bueno, voy a dejar como mejor para manejar esa notación. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Derivamos, ¿no? Tenemos que derivar. Teníamos que... Ah, y acá está multiplicado por los pesos. Dice que son pesos de mercado. Ya. Entonces, ¿qué hacíamos acá para maximizar la utilidad? Derivar, ¿no? Y si queríamos encontrar el portafolio de máxima, el portafolio de equilibrio de mercado, ¿respecto a quién derivamos? Respecto a los pesos.
en ese caso. Y acá también, ¿no? La varianza. Ya, pero primero lo mejor sería poner esto en matrices, ¿ya? Entonces tenemos acá los pesos de mercado, que lo voy a poner como W, tal cual, multiplicado por la rentabilidad del portafolio, menos un medio de la versión de riesgo, por la versión de riesgo. Y en ese caso, nos dicen que la matriz de varianzas y covarianzas es sigma, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál era la forma cuadrática de la matriz de varianzas y covarianzas? Bueno, de la varianza de portafolio. Así, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, eso tenemos que derivar. Respecto a aquí, es. Ya. ¿Cómo es esta derivada? A ver si se acuerdan de lo que practicamos. Acá, si tenemos esto, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos queda transpuesta de esto. ¿Ya? Pero eso no es así, ¿no? Eso es acá. Sí, no puede salir transpuesta. Ya. Entonces, acá era en realidad transpuesta, ¿no? Para que la multiplicación de matrices sea correcta. Ya, entonces acá es transpuesta, no se cambia. Ok, genial. Listo. Luego, acá tenemos un medio de esto. Ya. Y tenemos esa cosita de acá. ¿Cuál es la derivada de esto? Eso nos queda dos veces. ¿Qué cosa? ¿No? Así nos queda. Entonces, eso se va. Y eso igual lo vamos a hacer. ¿Y qué cosa tenemos que hacer acá? Vamos a obtener una función analítica. ¿Para qué? Para el rendimiento. Rendimiento de mi portafolio. Entonces, fíjense que esto de acá es el equilibrio de mercado. Entonces, Black Litterman nos dice, ya, ok, los rendimientos, el rendimiento de tu portafolio ya no va a estar dado. O bueno, el rendimiento de tu portafolio va a depender de qué cosa. Va a depender, uno, de las preferencias de los agentes, que está determinado por qué, por la versión de riesgo. ¿Ya? Va a ser determinado por quién, por la varianza de tu portafolio, por la varianza en este caso de los activos, varianza de activos. Y esta parte de acá es lo que queremos conocer. El portafolio, ¿no? Va a ser determinado por los pesos. Ya, entonces, lo que va a hacer Black Litterman es simplemente cambiarle de notación. En vez de tener este rendimiento esperado, va a ser ahora un rendimiento implícito del portafolio. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende la idea, muchachos? Incluso si nosotros despejamos acá, o sea, si despejamos esta ecuación de acá con respecto a los pesos, ¿qué tenemos acá? O sea, encontramos una función analítica para qué? Para los pesos, ¿no? Sería el rendimiento multiplicado por la inversa de la matriz sobre el signo, ¿no? Acá. Entonces igual, 1 sobre las preferencias, sobre la versión de riesgo,
multiplicado por el rendimiento de portafolio, multiplicado por la inversa de la varianza comunes, la matriz de varianzas comunes. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero luego, ¿qué nos decía? O sea, ese rendimiento implícito ya no es un rendimiento esperado que va arbitrario, por así decirlo, ¿no? Porque antes calculábamos con información histórica. Ahora este mercado, ya como ya se encuentra en equilibrio, ya, ¿cómo se diría? Si ya se encuentra en equilibrio, entonces es fácil. Lo que pasa acá es que vamos a introducir incertidumbre en qué cosa. ¿Dónde está la incertidumbre? Uno, la incertidumbre está en la varianza de los activos, ¿ya? Y otra, la incertidumbre está en las expectativas de los inversionistas. Una vez que incorporamos esto, vamos a obtener un resultado muy consistente. Ya, ok. Entonces, ¿qué más nos dice? Obtener una expresión para el vector de niveles esperados. Ya, ahora, con respecto a las expectativas, ¿qué significa ¿qué significan los views o en este caso las expectativas inversionistas? Lo que hace el modelo de Black-Titterman es incorporar una recepción más, ¿no? Que es básicamente el vector P, ¿ya? Con rendimiento de los activos. Ya, ¿qué va a hacer acá? El vector P lo que te va a decir es qué es lo que cree el inversionista que va a suceder con el rendimiento de cierto activo. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos tres activos, ¿no? X, Y y Z, ¿ya? Y tenemos su rendimiento. Por ejemplo, para el rendimiento de X, vamos a tener 0.12, 0.14 y acá 0.05. Vamos a ver. Entonces, tú como inversionista vas a tener una expectativa del mercado, o sea, tú vas a tener ciertas creencias de lo que va a suceder en el mercado. Incluso estos rendimientos pueden no ser visibles, o sea, pueden no ser visibles al momento en el que tú estás resolviendo el problema de optimización, ¿no? Entonces, tienes acá rendimiento de Y. Entonces, eso es como que lo veo. Como estos rendimientos son implícitos, no van a estar a la vista del inversionista, ¿no? No van a estar a la vista del inversionista. Entonces el inversionista lo que hace es hacer suposiciones. Entonces, de repente tú como inversionista dices, no, yo creo que el activo X va a tener un 10% de rentabilidad. El activo Y va a tener un 8% de rentabilidad y el activo Z va a tener bajito, va a tener 2% de rentabilidad. Ya. Entonces, lo que va a hacer esta matriz P va a ponderar estos de acá, estas expectativas, ¿ya? Que como ahora son implícitas, no sabemos a ciencia cierta cuál es el rendimiento de cada activo en el mercado. Entonces, con algo sencillo. Primero, tengo tres activos y yo estoy seguro, o al menos yo creo, que el activo X va a tener un 8%. De los demás no tengo ni idea, ¿ya? Lo demás es signo de interrogación, signo de interrogación. No sé, pero yo estoy seguro que el rendimiento del activo X va a ser 8%. Entonces, mi restricción de views, o sea, mi view va a ser un vector P con 1, 0, 0 y mi vector de rendimientos va a ser 8%, no 0, pero acá es incógnito,
¿no? Y claro, cuando nosotros multipliquemos acá, o sea, vamos a multiplicar P por mu, ¿ya? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 8%. O sea, no importa el valor que tengamos en los demás, ¿no? No va a importar. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos eso 1, 0, 0, por todo esto de acá, el 0 con eso se van a cancelar, ¿no? ¿Y qué va a quedar? Solamente 8%. Entonces, ¿cuál va a ser mi Q? O sea, mi expectativa, 8%. Incluso esto de acá es tan versátil, ¿ya? Que yo puedo decir lo siguiente. O sea, no solamente puedo capturar este tipo de expectativas, sino yo puedo decir lo siguiente, como inversionista. Ya, yo creo que el activo Y va a rendir, no, el activo X va a rendir 2% más que el activo Y. Fíjate. Entonces, este tipo de expectativas también pueden ser modeladas tal cual, ¿no? Entonces, uno dice, ya, yo creo que el activo X va a ser o sea, va a tener mayor rentabilidad que el activo Y. Ya, también es una expectativa. Entonces, ¿cómo organizo esta matriz? O sea, sería P va a ser igual a qué cosa. Le voy a tener que otorgar 1 a X y menos 1 a Y, 0 a Z, ¿ya? Y mi matriz o bueno, mi vector de rendimientos, no va a importar, ¿no? Eso va a ser signo de interrogación, signo de interrogación. O bueno, si lo quieren dejar así, X, para que se vea, para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando yo tenga esto, el vector de views multiplicado por quién? Por el rendimiento va a ser esto de acá multiplicado por qué cosa. Por eso de acá, ¿no? ¿Y cómo me va a dar eso? Sería fila por columna. Entonces tengo esto menos esto y más esto, ¿no? Claro, el 0 le afecta al Z, ¿no? Entonces se va 0 por el rendimiento Z 0. ¿Y cuánto era esto? 2%. Y 2% es mi Q. Es la expectativa que tiene la gente. Entonces, así funciona la matriz de views y la matriz Q, que vienen a ser básicamente las expectativas de los agentes. Ahora, acá estamos haciendo estamos haciendo ejemplitos muy concretos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con aplicaciones ya más reales. Ya, entonces son dos cosas. Tenemos, por un lado, el rendimiento implícito, que depende de qué cosa, depende de la versión a riesgo, la matriz de varianzas y covarianzas, y los pesos. Y también tenemos los views. Los views de inversionista, que depende, bueno, que son básicamente las expectativas que tienen, ¿no? Ahora, ¿dónde está el chiste de esto? El chiste es que va a haber incertidumbre acá y va a haber incertidumbre acá. ¿Cómo así? ¿Por qué va a haber incertidumbre? ¿Por qué? Porque el rendimiento implícito, ¿no? Se le va a asignar una función una distribución de probabilidad, ¿ya? Una distribución de probabilidad que va a tender a la normal con media mu, ¿no? Sería mu de portafolio, que anteriormente era un dato, pero claro, esa es la media, como se acerca. Y con varianza sigma, ¿no? Básicamente. Y con varianza sigma. Ahora, las expectativas de que básicamente son los Q, de los inversionistas también se distribuyen con una normal, ¿ya?
En este caso va a ser con media P por mu y con varianza, ese cosa que no me acuerdo cómo se llama. Esto. Ya. Vamos a dejarlo en sigma. No, pero se va a confundir. Así, ya está. Entonces, ¿dónde queda introducida la incertidumbre acá? En sigma, ¿ya? Y en ese simbolito acá que no recuerdo su nombre. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? Pueden decirme que no también, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí estamos chévere. Ya, luego, ¿dónde viene el problema? O sea, ¿dónde viene el problema de optimización acá, no? O sea, ¿cómo es que conseguimos esto de acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es minimizar, ¿qué cosa? Vamos a aplicar nuestro MCO, ¿ya? Vamos a aplicar nuestro MCO minimizando el término de error, en ese caso, de estimación que podemos, o sea, el término estimado con respecto a lo que tenemos acá, ¿no? El término teórico. Entonces, el error para los rendimientos implícitos va a ser dado por lo siguiente. Voy acá, le voy a poner, ¿qué le ponemos? ¿Qué le podemos poner? No sé, ya, esto. Epsilon, ya. Epsilon, o sea, término de error, en este caso para la desviación, la desviación, o en todo caso la varianza, ¿de qué cosa? De los rendimientos implícitos, va a ser el siguiente. Va a ser el rendimiento de portafolio menos el rendimiento implícito transpuesto a sigma y va a estar ponderado por qué? Va a estar ponderado por la matriz de varianza y covarianzas. Ya. Entonces, acá lo que tenemos que hacer básicamente es derivar respecto de quién. Si queremos hallar el mejor portafolio posible, o en este caso el portafolio que minimice esto de acá, minimice el rendimiento. Ojo que eso es un dato, ¿eh? Ya. Eso es un dato. Eso es un dato que tenemos de data histórica, pues, ¿no? Dato histórico con el rendimiento de los activos. Y esto de acá es el equilibrio de mercado, ¿no? Equilibrio de mercado. Entonces, lo que estamos haciendo acá, básicamente, es encontrar... Ah, ya, y eso lo reemplazamos, pues, antes de seguir. Reemplazamos. ¿Cómo es el rendimiento implícito? Es la versión a riesgo multiplicado por la varianza por los pesos, ponderado por la matriz de varianzas y covarianzas, igual acá, menos. Ya, entonces, lo que queremos encontrar acá es el vector de pesos óptimo que minimice la desviación ¿de quién? La desviación del rendimiento que tenemos en los datos, ¿ya? Con respecto al equilibrio de mercado. Acuérdense. Entonces acá estamos minimizando, o sea, como cuando hacíamos MCO y teníamos lo siguiente. Teníamos nuestros puntitos acá, nuestros datos históricos, ¿no? Y luego nosotros trazábamos una línea y ¿qué teníamos que hacer? Minimizar. ¿Minimizar qué cosa? Los errores, ¿no? La sumatoria de los errores. Entonces, una vez que minimizamos esos errores, ¿qué estamos haciendo? Estamos acercando más la línea, ¿no?
¿Acercando más a qué? A los valores o datos históricos. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, de acá tenemos que encontrar un portafolio que minimice esta desviación. Y ese portafolio va a ser el óptimo. ¿Ya? Ese portafolio va a ser el óptimo. Ahora, esto no solamente queda para el rendimiento implícito, sino que otra cosa también tenemos que minimizar. Claro, tenemos que minimizar las desviaciones de quiénes, de las expectativas de los agentes. Porque acuérdense que no solamente tenemos una función objetivo, sino también tenemos otra función objetivo. ¿Ya? Entonces, le voy a poner, acá ya puse epsilon, voy a seguir usando mu. Le voy a poner q, ¿ya? Q chiquita. Entonces, q chiquita va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer la desviación de quiénes? La desviación de las expectativas de los agentes. Acuérdense que los views, o sea, los views acá, o bueno, el P, va a ser dato. Y el rendimiento de los activos también va a ser dato. Las expectativas sí se van a mover, o sea, sí van a tener un componente, por así decirlo, probabilístico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá la minimización de, o bueno, la minimización de la desviación? Sería Q menos los views. Y eso tiene que ser ponderado también por su matriz de varianzas para que nos dé un resultado robusto. Eso es básicamente econometría, muchachos. Listo. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Ya, entonces, acá lo que, incluso esto de acá, como tenemos dos funciones objetivo, ¿ya? Función 1 y función 2. ¿Qué era eso? 10 y 27. Ya, tenemos función 1 y función 2, ¿no? Entonces tenemos que hallar, ¿qué cosa? Primero, el portafolio, o sea, los pesos, pero con respecto a qué cosa? Con respecto a las expectativas de los agentes también, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es armar una función objetivo general. ¿De qué? Vamos a armar una función objetivo general de desviaciones a la media, pero para ambos términos. O sea, para el rendimiento y para las expectativas. Y eso va a ser nuestra función global. Ya, entonces vamos a sumar, vamos a tener una función f, vamos a tener f mayúscula, que va a ser la suma de quién? De epsilon más q chiquita. Entonces vamos a reemplazar esto más, más q chiquita. Q chiquita es lo siguiente, ¿no? Es q grande apuesta a esto, a esto. Listo. Ya, entonces, depende de lo que nos pide acá. Aparte, obtengo una expresión para el vector rendimientos esperados implícitos. Rendimientos esperados implícitos de mercado. Ya. Ok.
Entonces, acá lo que nos está pidiendo básicamente es obtener una función analítica ¿para qué? Para rendimientos. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Anteriormente había dicho que teníamos que minimizar con respecto a los pesos, ¿ya? Pero el ejercicio nos está pidiendo una función para, ¿qué cosa? Para rendimiento. Entonces, si tenemos que encontrar una función para rendimiento, lo lógico sería minimizar esta cosa de acá, nuestra función de desviaciones, con respecto al rendimiento esperado que tenemos en el mercado. ¿Ya? En este caso, el rendimiento de portafolio y U son básicamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rendimiento de portafolio lo que tiene nada más es en este caso U, después sacamos, ¿no? Es el rendimiento de quién? De los activos, pues. ¿Ya? Solo que lo había puesto, lo habíamos ponderado con los pesos, pero al final cuando derivamos se iban los pesos. Entonces son básicamente lo mismo. Y entonces acá derivamos respecto de mu. F con respecto de mu. Ya. Ya. Esta cosota de acá. Vamos a hacerte ya. A ver, ¿qué habíamos dicho con respecto a esto? ¿Qué habíamos dicho con respecto a esto? Cuando teníamos una función cuadrática, ¿no? De esto. Habíamos dicho que, ¿cómo queda acá? Queda 2 veces por, en ese caso, esto viene a ser como una constante A, ¿ya? Entonces nos queda 2 veces la constante, que sería la Markov inversa, multiplicado por quién. Es como si tuviéramos, no sé, x menos y al cuadrado, ¿no? Derivamos respecto de x, eso nos queda la misma expresión acá, pero por la derivada de x, que sería 1, ¿no? Exactamente igualito. Entonces, como acá tenemos algo parecido, simplemente dejamos acá. Y con la derivada respecto de esto, siempre va a ser 1, ¿no? En realidad es el vector de identidad, pero el vector de identidad es como si multiplicaras por 1. Acá igual, ya, solamente que acá va a estar como negativo, básicamente. Ahora, acá tú tienes un vector, acá tú tienes un vector, bueno, que está multiplicando al rendimiento, ¿no? Pero eso va a quedar igual. Entonces vamos a tener menos, ¿qué cosa? Menos 2 veces, ya, va a ser acá transpuesta, multiplicado por quién? Por la constante, que es este simbolito de acá. Y va a quedar exactamente esto, ¿no? Como lo habíamos hecho acá, tal cual. Y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Simple, despejar con respecto de quién? De mu. Entonces, acá vamos a despejar, ¿ya? Hay que operar nada más. Operemos. Sería 2 veces sigma la inversa por esto. Esto hay que dejarlo como pi mayúscula o grandecito. Eso acá es pi mayúscula. Sí, profesor. Acá. Sí, dime. Entonces, por el producto de ambas matrices, ¿no? La inversa, no, la transpuesta por el otro, ¿no? El que está parecido. ¿O me equivoco? ¿Cuál? ¿Qué parte? Ahí cuando deriva pone un 2 por el. Esa parte de acá. Ajá, el 2 es por el producto de la matriz transpuesta con la otra matriz, ¿no? Que es su semejante, me parece. Ajá, exacto. Es como cuando teníamos este tipo de funciones. No, teníamos a por x menos y al cuadrado.
y tú quieres derivar esto respecto de X. ¿Qué hacías primero? Regla de la cadena, pues, ¿no? Bajabas tu 2 multiplicado por A, y dejabas esto igual, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Y Sí, derivabas derivada de de la la red. red. Sí. Ajá, tal cual, exactamente lo mismo. Entonces, acá, como tú tienes esto, es el equivalente cuadrático, ¿no? O sea, tú tienes de repente X transpuesta a X, y tú quieres derivar eso respecto de X. Es igual. Pones un 2 porque es una función, es un equivalente cuadrático, ¿no? La constante la dejas, ¿no? Porque acuérdate que esa función es una matriz, pero es una matriz constante, ¿no? Es una matriz de números. La constante la dejas y ya sigue el X, ¿no? Básicamente. Y si Y tienes si una tienes una función función, como esta de acá, sería exactamente lo mismo, ¿no? Es como si tuvieras X menos Y transpuesta por A, X menos Y. Bueno, pues, ¿no? Acuérdate, tu regla de cadena. Como esa es una función per se, se va a quedar igual. Y la derivada de dentro de X es, en ese caso, tendría que ser el vector de identidad, ¿ya? Porque si tú tienes esto, si tú tienes una matriz de repente X transpuesta y lo quieres derivar respecto de X, esto es el vector de identidad. Bueno, la matriz de identidad. Pero la matriz de identidad por cualquier matriz es lo mismo, pues, ¿no? Por eso se llama la matriz de identidad. Eso. Ya, hasta ahí quedó claro, ¿no? Ya, sí, gracias. ok, ok. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya, teníamos que operar, ¿no? 2 veces esto menos esto por Q más 2 veces esto por esto menos 1 P por U. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Mira, fíjense que acá podemos factorizar, ¿no? Así con rojito. Esto de acá y esto de acá. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y acá ya podemos obtener la función de... Ya ustedes lo pueden corroborar. Entonces, la función de rendimientos de quién, de Black-Ditterman, es la siguiente. ¿Ya? Ya ustedes lo pueden comprobar. Eh, sería la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas más la transpuesta de los bios. Y todo eso inversa, multiplicado por qué cosa. Otra vez la matriz de varianzas y covarianzas, la menos 1, multiplicado por los rendimientos implícitos. Y toda esa cosa de acá, ¿no? Por el Q. Ese sería el rendimiento de quién. El rendimiento esperado, ¿ya? De mis activos en un modelo de Black-Ditterman, ¿ya? Básicamente. Ya planteé el problema de estimación que combina información de equilibrio con la pieza de inversionista. Es lo que hemos hecho acá, básicamente, ¿no? Porque incluso acá podríamos encontrar un portafolio que minimice esta desviación de acá, ¿no? Y acá lo que hemos hecho simplemente es las desviaciones de las expectativas de los inversionistas. Y bueno, deriva una expresión vector de rendimientos esperados como fuente de información. Es lo que hemos hecho acá, básicamente. Y ya. Entonces, hasta ahí quedó claro, ¿no? Y ese es el modelo Black-Ditterman lo único que incorpora, o sea, partimos de acá, ya, partimos de acá, es por eso que nos hemos tomado la molestia para introducir todo esto, sobre cómo derivar la frontera eficiente, cómo también se explica el equilibrio de mercado, ¿no? Incorporando obviamente las preferencias de los inversionistas.
para explicar, obviamente, el modelito de Black Litterman, cómo es que funciona. Ahora, de acá, una vez que tengamos esto, ya podemos hacer nuestro proceso de minimización o maximización para optimizar nuestro portafolio. ¿Ya? Entonces acá tenemos, o bien queremos maximizar esto, ¿no? ¿En función de qué? O sea, ¿sujeto qué? Sujeto de repente a una desviación, ¿no? Eso, ¿no? Igual a algo, igual a sigma, sigma de portafolio. Y con los pesos mayores o iguales a cero. Y en este caso, la sumatoria de pesos tiene que darme uno, ¿no? Entonces acá ya podemos hacer eso, maximizar esto en función de esto, sujeto a esto. Ya, genial. O la viceversa, pues, ¿no? O viceversa. Pero el punto de Black Ditterbank, una vez que hayamos encontrado el rendimiento esperado, ¿ya? Básicamente se convierte ya en un problema, ya podemos obtener, hacer el mismo proceso que habíamos hecho acá para el modelo de media varianza, ¿ya? Y obtener un portafolio óptimo y obtener los pesos de nuestro portafolio. ¿Ya? Básicamente es eso. Ya, ahora, la anterior clase nos quedamos en... Eso también lo tenemos que aplicar, ¿ya? A ver, quedan 20 minutitos. En 20 minutitos sí podemos hacer esto. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, para ya revisar las aplicaciones como tal. Y acabamos acá con esto. Ya, ok. Entonces, la anterior clase ya les había como que dado un adelanto de qué cosa. De cómo importar data sobre activos en Python. Ya, entonces, habíamos dicho que necesitamos las librerías. ¿Para qué? Para definir funciones que no podemos hacer, que normalmente no podemos hacer por sí solas y tendríamos que construirlas a mano, como por ejemplo calcular una media, ¿no? Calcular una media, antes tenemos que definir una función para que me calcule la media, pero con una librería que se llama NumPy podemos hacerlo simple, ¿no? Entonces, ¿cómo importábamos las librerías? Primero importábamos acá y le asignábamos un seudónimo, ¿no? En ese caso. Ya, entonces, esas son las librerías que vamos a necesitar. Pandas es para manipulación de datos, Matplotlib es para gráficos, NumPy es para hacer cálculos numéricos con matrices, y el SciPy básicamente es para optimización, para estadísticas, para econometría también se usa. Ya, el Seaborn es para básicamente dar de diseño a nuestros grafiquitos. Y después esto de acá es algo adicional que no tiene mucha relevancia. Ya, entonces, ¿qué tickers vamos a utilizar, no? Acá pueden cambiar los tickers que ustedes quieran, de hecho. Por ejemplo, no sé si nos mandamos a tickers acciones. Acá está, por ejemplo, ahí estaba buscando esto. O de repente no, acá en Yahoo Finanzas. Entonces acá tenemos por ejemplo, acá tenemos los tickers, ¿no? Entonces, esos tickers de acá, ¿no? Por ejemplo, Banco Santander y acá. ¿Dónde los tenemos que llevar? Los tenemos que llevar acá. Hacemos una lista de tickers que vamos a querer trabajar y luego cómo descargamos su data. Asignamos un data frame. ¿Cómo asignamos un data frame? Ya sabemos cómo. Le asignamos un precio, un nombre. Acá yo le he puesto que mi data frame se va a llamar precios. Llamo a la librería de Yahoo Finance. Utilizo la función de download. Y acá pongo, ya, ¿qué tickers quiero usar? Acá ya asigné una lista, entonces simplemente lo llamo. Pero si no tengo una lista, acá simplemente puedo poner, o sea, si no tengo una lista previamente declarada, acá puedo poner los mismos y va a servir, ¿no? Y tendría que servir. Vamos a ver. Si hago esto, entonces va a ser igual, ¿no?
me va a llamar igual a los mismos datos, ¿ya? Pero ya tengo una lista, entonces no es necesario. Ya, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y acá nos había saltado error, pero era porque no estaba poniendo esta opción de que se autoajuste, o bueno, de que no se autoajuste al al precio de cierre. ¿Ya? Entonces acá ponemos autoajustar, bueno, autoadjust, false, y acá ponemos que se ajuste el dato de cierre manualmente. ¿Ya? Entonces son datos de cierre, o sea, son precios al cierre del día. ¿Cómo llamamos a nuestro data frame? Simplemente escribimos el nombre y ya está. Si queremos ver eh, información sobre nuestro data frame, sobre qué tipo de datos hay, entonces con la función de info podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos es Amazon, Google? Ya. Mm, es un tipo de dato float. Y ya está. Ahora, si queremos encontrar las estadísticas básicas, sería precios, describe, y acá nos aparecen las estadísticas básicas. Por ejemplo, cuántos datos hay, ¿no? Promedio, la desviación estándar, el mínimo, los cuartiles, el máximo. Veo que acá el test no tiene datos para de ciertos años. Entonces vamos a ponerle, ¿qué sé? 2010. ¿Sí? A ver que cargue esto. Me parece que igual no. Nada. Entonces vamos a eliminar Tesla para que no nos fastidie. Ya, entonces ya, eliminemos Tesla. Ya, listo. ¿Cómo hacemos un grafiquito? ¿Cómo hacemos gráficos en Python? Eh, para hacer gráficos en Python, básicamente tenemos que llamar a quién, a matplotlib. ¿Cómo lo llevamos? Con el nombre que le hemos asignado. Entonces acá escribimos pdt.figure y acá definimos el tamaño de la figura que queremos. Y acá hacemos para cada uno, pues, ¿no? Porque si no, nos va a servir solamente para un dato, o sea, para una columna, o bueno, para un precio. Entonces acá tenemos que hacer un for, como ya sabemos. Entonces hacemos for para cada o bueno, para cada columna que se encuentre dentro de quién, de la lista, ¿qué cosa? De la lista, o bueno, el data frame precios, y acá columnas, y valores, tengo que hacer, tengo que agrupar o apilar dentro de mi gráfico los precios, ¿ya? Entonces acá pongo precios index, que estén indexados por quién, por la fecha, ¿ya? Ojo, tiene que ser indexados por la fecha. Acá defino qué columnas quiero hacer, y como acá he puesto para cada uno, o sea, para cada i, acá tengo que definir para qué columnas quiero graficar. Entonces, como para cada i son todas, acá quiero hacerlo para todas, acá, ¿no? Y esos son parámetros que se tienen que poner, que son parámetros de gráfico, ¿ya? Para ver el tamaño de las líneas y demás cositas. Eso es estándar, ¿ya? Eso acá, dejando tal cual. Ahora, acá le podemos poner títulos, ¿no? Por ejemplo, al rango de las i, yo le puedo poner precios nivel, ¿no? El nombre le puedo precios nivel, o le puedo poner precios acá. Precios, ¿no? Y va a cambiar, ¿ya? De repente así también pueden ir practicando para poner para hacer grafiquitos más chéveres y ponerlos en sus trabajitos. O en su tesis, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto de acá tiene para trabajar para hacer un millón de cosas. Entonces acá yo le pongo precios de activos. Y acá pongo, y le puedo poner título a mi gráfico, precios ajustados al cierre, ¿ya?
Y acá con este comando, con esa función de acá, PLT show, es que me muestra el gráfico, ¿no? Y fíjense, miren, acá nos está mostrando cómo es que, cuál es la dinámica de los precios de estas acciones, ¿no? El SPY creo que es el P500, ¿ya? Así que es un índice. Entonces, el índice no va a servir para más adelante para hacer CPM, pero ya lo estamos graficando. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Ahora, si queremos hacer por ejemplo, acá queremos hacer con los logaritmos, ¿ya? Con logaritmo de los precios. Ojo, no estoy graficando rendimientos todavía, ¿ah? Porque esos son precios, fíjense, ¿ya? Lo único que estoy viendo acá es cómo ha crecido, ¿no? La tendencia de todos los precios. Entonces, si yo quiero hacer el logaritmo de los precios, no de rendimiento, o sea, de cada uno, ¿no? No estoy sacando rendimientos todavía. Igual, tengo que hacer un PLT figure, lo mismo, exactamente lo mismo, pero acá fíjense que cambia. O sea, acá solamente tenía precios, pero si yo quiero hacer el logaritmo, tengo que decir, ok, quiero que sea el logaritmo de los precios. ¿Pero cómo? Llamo a la función numpy, punto, la librería numpy, punto, la función logaritmo. ¿De qué quiero sacar el logaritmo? De los precios. Cada uno. Ya está. Listo. ¿Ya? Creo que les pasé este archivo anteriormente, ¿no? ¿Me confirman si lo tiene? ¿Es el de la clase pasada? Sí. Ah, entonces sí, sí lo envío, sí lo envío. Ya. Chévere. Entonces, ya, seguimos acá, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos rendimiento discreto, ¿no? O bueno, el rendimiento de los precios. Ojo que tenemos precios. Nos está sacando precios, no rendimientos. Queremos trabajar con rendimientos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, bueno, creo una función o bueno, una variable que se llama retornos discretos. ¿Y cómo lo hago? Con una simple función. Llamo al data frame, ¿ya? O a mis variables, que al final el data frame es una lista de variables, es una lista de listas. Entonces, llamo a la lista, o bueno, a mi data frame que se llama precios, y con esta función, cambio porcentual, ¿ya? PCT change. Y simple, listo. Y ya está. ¿Ok? Ahora, si quiero también NA, si quiero quitar las columnas donde haya NA, creo que tenía que hacer NA drop. Punto NA drop punto NA. Era así con drop NA. Ya. No me parece. Eso nomás dejamos eso. Ya, listo. Si queremos sacar el rendimiento. Ahora sí voy a graficar. Fíjense que esa es la gráfica de los rendimientos. Así se ve, ¿no? Habíamos dicho, en la primera práctica dirigida, habíamos dicho que los rendimientos, o sea, ¿por qué trabajamos con rendimientos? ¿Por qué? Porque miren cómo se comporta. Es casi como un ruido blanco, ¿no? Y de ahí ya podemos hacer estimaciones bien chéveres. Ahora, si queremos hacer con logaritmos, con la función numpylog, podemos hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Con lo siguiente. Ah, ya, con drop NA. Drop NA. Y ahora sí. ¿Cómo hacemos esto de acá? Creo una variable que se llama retorno continuo, ¿no? Para trabajar con rendimiento logarítmico. Y hago igual como si estuviera trabajando con el stata. Exactamente igual, ¿no? Solamente que acá cambia las funciones, ¿no? Primero tengo que llamar a la librería y luego tengo que especificar su función. Luego precios, sobre precios. Y el shift de acá es para retroceder, o sea, para que tome el dato pasado, ¿no? Listo. Simple, muchachos. Listo. Y acá está su gráfica. Igualito.
si quiero hallar en ese caso las estadísticas descriptivas de los retornos, el promedio de cada uno, ¿no? Acá, mira, acá ya estoy obteniendo los promedios de cada retorno, las desviaciones estándares, y acá hay algunas estadísticas básicas, como por ejemplo la asimetría, ¿no? La asimetría de los retornos, cómo lo calculo con esa formulita y esa es su función, ¿no? Acá está. Con e- acá se tiene que construir para cada una de las funciones, ¿no? Entonces, en ese caso, para cada ticker, o sea, para cada K en tickers, ¿ya? Especifico primero el numerador y el denominador. El numerador sería el promedio. ¿El promedio de qué? De los retornos discretos para cada ticker, ¿ya? Menos su valor promedio, o sea, NP min, ¿ya? Para cada ticker. Y todo eso elevado a qué? Elevado al cubo. Abajito el denominador sería la desviación estándar y todo ello. Entonces la simetría, ¿cómo queda? Queda igual acá es 3 medios. Sí, pues se va. Ya. Entonces, ¿cómo queda al final la formulita? Queda así, ¿no? Numerador sobre denominador. Y acá se está viendo la simetría de cada rendimiento. El sweetness también, ¿ya? Que básicamente es el sweetness, ¿no? Acá lo estoy haciendo manual y acá solamente estoy llamando a la función como tal. Voy a calcular. Profe, pero arriba no le puso el 3 medio, ¿cierto? Porque en el denominador. Ah, no, pero se elimina, ¿no? Con el. Sí, sí, Claro, también. sí. Ya, la curtosis también igual, si lo quieren calcular manual, igual. Pero también hay una fórmula para ello. Acuérdense que la curtosis es más 3, ¿no? La formulita. Ya, listo. Entonces acá es la curtosis para cada ticker, ¿no? Ah, ya, acá hay una función, o sea, la curtosis también tiene su... O sea, podemos calcularlo tal cual, acá, pero si llamamos a la librería de stats de SciPy, que es esta librería de acá, ¿no? La de stats, import stats, tiene una fórmula, tiene una función para calcular directamente la curtosis también. También se puede calcular así. Entonces, acá especifico qué variable, o bueno, qué data frame o qué series. Y acá puedo decirle si es que lo quiero con calculando el sesgo, o sea, corrigiendo el sesgo o sin corregir sesgo, ¿no? Acá sin corregir sesgo, ¿ya? ¿Ves? Acá está. Dice, si esto es falso, entonces va a calcular el correcto estadístico. Ah, ya, eso es incluyendo el sesgo, o sea, corrigiendo el sesgo y acá sin incluir el sesgo, básicamente. Son casi lo mismo, pero es una medida de corregir el sesgo que tiene la lista, ¿no? La lista de datos. Ya, esa fue la curtosis. ¿Ya? La curtosis para cada uno. El test de Harkevera para ver la normalidad. Y acá se da la decisión. Si el Harkevera es mayor al crítico, se rechaza. Si el p-value es menor a, ¿no? Se rechaza. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Importando las librerías de NumPy Stats, de SciPy Stats. Y acá tiene una función que se llama chi cuadrado, o sea, chi2, ¿no? Que es para hacer este tipo de inferencia estadística. Sample data. Ya. Entonces acá estamos calculando el chi cuadrado. Así podemos hacerlo. Perdón, el Harkevera. En este caso, creo que ver statistics. NP Array. Ah, ese es un caso en específico.
Pero acá tenemos que corregir. Acá tenemos que poner en data, que son nuestros precios. No, retornos, ¿no? Los returns continuos. Ya listo. Entonces, para los retornos, el Harkevera, bueno, obviamente acepta que se comporta normalmente, ¿no? Básicamente el p-value es 0. Ya es menor a 0.05. Entonces sí tiene un comportamiento muy próximo a la normal, ¿no? ¿Ya? Así se calcula el Harkevera. Se tiene que hacer manual, básicamente. Pero una vez que tengamos el sweetness y la kurtosis, que lo sabemos calcular, ¿no? Sabemos calcular el sweetness y la kurtosis. Acá está. Kurtosis y el sweetness. Podemos hacerlo incluso con esas funciones. Simplemente especificamos la función. Entonces, dejar que vera sería n, ¿no? Que acá está la fórmula, multiplicado por quien por el sweetness, que acá está el sweetness, ¿ya? Sobre elevado al cuadrado, sobre 6 más la kurtosis, y ya, ta. Listo. Entonces, el p-value, ¿cómo hacemos con, acá el p-value lo podemos calcular con la función chi cuadrado que habíamos llamado anteriormente. SF, decimos cuál es el criterio, ¿ya? O dejar que ver en ese caso, o el estadístico, ¿ya? Y acá tenemos que poner los grados de libertad. Y acá simplemente he llamado, he puesto print, dejar que ver. Acá igual, se puede hacer también con una sola función. Acá llama precios. Y me arroja dejar que ver. ¿De acuerdo? Dejar que ver. Por ejemplo, acá quiero que me arroje el p-value también. P-value en print. Y llamo a la función. Ya, el p-value es 0, ¿no? Se acerca bastante. O sea, prácticamente se comporta como una normal. Acá también, otra fórmula para Harkevera sería precios, ¿no? Tal cual. Y acá sería individual, ¿no? Para cada ticker, por ejemplo. Para cada ticker, obviamente que cada uno se comporta como una normal. Y acá tenemos datos. Acá tenemos, perdón, los gráficos o los histogramas para cada ticker. ¿Ya? Igual como el PLT. Y vemos que sí se comportan. Ahora, esto de acá es la frontera suficiente para que yo no doy tiempo. Profe, Sí. una pregunta, para la práctica y la evaluación que podamos tener, ¿es necesario aprenderse todo manualmente? O no sé, De repente es un caso para cuando veamos, modelos de scoring y value at risk, de repente puede venir ya un ejercicio para hacer con datos, ¿no? Creo que sí puede ser. Pero para scoring, ¿no? Porque scoring va a ser econometría, básicamente. El value at risk también. Y CAPM, ¿no? Pero CAPM, lo que veamos va a ser teórico. Y luego vamos a ver una aplicación. Que ya deben saberlo, solamente es para recordar nada más. Ya, pero eso. Les voy a pasar este código porque lo he actualizado, pero vayan practicando esto. ¿Ya? ya, profe. Y entonces nos quedamos acá y en la siguiente semana terminamos de ver este portafolio y Black Titterman. Ya, ya, pues, chicos. Les voy a pasar esto actualizado para que lo tengan. Ya, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, profesor.